¿Qué año es realmente? Es el año 2025, como nos dicen nuestros calendarios modernos. O podría ser en realidad el año 5785, según la Biblia hebrea, que revela la Biblia sobre el tiempo y cómo se compara con la historia que conocemos. Acompáñame mientras exploramos esta intrigante pregunta y descubrimos la línea de tiempo oculta en las Escrituras y la historia. Antes de comenzar, por favor, dile me gusta a este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte más contenido bíblico fascinante. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Podría cambiarles la vida. Y no olvides compartir tus pensamientos y preguntas en los comentarios. Comencemos y descubramos la verdad sobre el año en el que realmente estamos viviendo. Porque usamos el año 2025. Hoy en día, la mayor parte del mundo sigue el calendario gregoriano, introducido por el Papa Gregorio XII en 1582. Este calendario reemplazó al calendario juliano, creado por Julio César en el año 45 a.C. Así, aunque el calendario juliano fue una gran mejora para su época, cometió un pequeño error al calcular la duración de un año. Se desfasaba aproximadamente 11 minutos cada año. Durante siglos, esto provocó que fechas importantes como la Pascua se desplazaran. Para solucionar este problema, el calendario gregoriano introdujo una duración más precisa para el año: 365 días, 5 horas, 49 minutos y 12 segundos. Este alineó nuevamente el calendario con el equinoccio de primavera y con las principales celebraciones cristianas. ¿Por qué cambiar el calendario? La razón principal de la reforma del Papa Gregorio XII fue corregir la fecha de la Pascua. Según la tradición cristiana, la Pascua se celebra el domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. Sin embargo, la inexactitud del calendario juliano hizo que la fecha de la Pascua se desplazara con el tiempo, lo cual era un problema serio para la Iglesia, ya que la Pascua celebra la resurrección de Jesucristo, el evento central de la fe cristiana. Para corregir esto, se saltaron 10 días cuando se introdujo el calendario gregoriano. Por ejemplo, en lugares como Italia, España y Portugal, el día después del 4 de octubre de 1582 pasó a ser el 15 de octubre de 1582. El calendario y el nacimiento de Jesús. El calendario gregoriano se basa en la tradición cristiana, contando los años desde el nacimiento estimado de Jesucristo, referido como Anno Domini en el año de nuestro Señor. Los años anteriores a esto se etiquetan como antes de Cristo. Así, sin embargo, hay un problema. Los estudiosos están de acuerdo en que Jesús no nació realmente en el año 1 después de Cristo. Sí, los registros históricos, como el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C., así, sugieren que Jesús probablemente nació entre los años 4 y 6 a.C. Esto significa que el calendario gregoriano ya podría estar desfasado por algunos años. El calendario gregoriano, originalmente creado con fines religiosos, se ha convertido en el estándar mundial debido a su practicidad. Sin embargo, su adopción no fue inmediata y enfrentó resistencia. Primera oposición protestante. Países protestantes como Inglaterra resistieron inicialmente el calendario, viéndolo como una iniciativa católica. Inglaterra no lo adoptó hasta 1752, casi 200 años después de su introducción. Segunda resistencia de los cristianos ortodoxos. Algunas iglesias ortodoxas orientales todavía utilizan el calendario juliano para eventos religiosos. Por esta razón, festividades como la Navidad se celebran en diferentes fechas en estas tradiciones. Terceros. Países no cristianos. Con el tiempo, incluso países con tradiciones no cristianas, como China y Japón, adoptaron el calendario gregoriano para fines civiles, mientras conservaban sus calendarios tradicionales para ocasiones culturales y religiosas. El calendario hebreo, diseño y fundación espiritual. El calendario hebreo es único tanto en su diseño como en su fundamento espiritual. A diferencia del calendario gregoriano, que comienza con el nacimiento de Jesucristo, el calendario hebreo empieza con la creación del mundo, tal como se describe en Génesis,
Capítulo 1, versículo 1. En el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Este momento marca el inicio de la narrativa bíblica, la creación misma. El judaísmo considera que el calendario hebreo comienza con Adán y Eva, los primeros humanos, convirtiéndolo en una línea de tiempo de la historia humana. Según este calendario, el año actual es 5785, contado desde la creación del mundo. ¿Cómo funciona el calendario hebreo? La línea de tiempo del calendario hebreo se basa en una combinación de genealogías bíblicas, eventos históricos y el detallado trabajo de los eruditos rabínicos. Así es como funciona. Génesis, capítulo 5 enumera las edades de los patriarcas desde Adán hasta Noé. Por ejemplo, Adán vivió 930 años. Set, el hijo de Adán, vivió 912 años. Matusalén, la persona que más tiempo vivió según la Biblia, vivió 969 años. Estos números permiten a los eruditos calcular el tiempo desde la creación hasta el diluvio. Genealogías posteriores al diluvio. Génesis, capítulo 11 después del diluvio. La línea genealógica continúa a través de Sem, el hijo de Noé, hasta llegar a Abraham, el padre de la fe. Por ejemplo, Sem vivió 600 años. Arfaxad, su hijo, vivió 438 años. Abraham vivió 175 años. Al sumar estas edades y registros genealógicos, los eruditos judíos calcularon la línea de tiempo hasta el año presente de 5785, comenzando desde la creación. Más que una medida de tiempo, el calendario hebreo no es solo una herramienta para medir el tiempo, está profundamente arraigado en la historia bíblica y sirve como base para la observancia religiosa judía. Resalta eventos significativos y profecías, ofreciendo un ritmo espiritual que refleja la línea de tiempo divina descrita en las Escrituras. Los calendarios gregoriano y hebreo no solo cuentan el tiempo de manera diferente, sino que también reflejan dos formas únicas de entender el mundo y nuestro lugar en él. Por un lado, tenemos la ciencia moderna, que se enfoca en la evidencia y los procesos naturales. Por otro, tenemos la narrativa bíblica, que enfatiza el viaje espiritual de la humanidad y el plan eterno de Dios. Exploremos estas perspectivas. La ciencia moderna y la edad de la Tierra. La ciencia moderna estima que la Tierra tiene aproximadamente 4.540 millones de años, basándose en varios tipos de evidencia. Número 1. Capas geológicas. Los científicos estudian las capas de roca en la corteza terrestre, formadas durante millones o miles de millones de años. Los fósiles en estas capas muestran cómo la vida ha evolucionado a lo largo del tiempo. Número 2. Datación radiométrica. Midiendo la desintegración de elementos radiactivos como el uranio, los científicos pueden determinar la edad de las rocas. Este método se conoce como datación uranio-plomo. Número 3. Astronomía. Observaciones del universo, como el movimiento de las galaxias y el fondo cósmico de microondas, sugieren que el universo tiene aproximadamente 13.800 millones de años. Desde esta perspectiva, el tiempo es vasto e impersonal, con miles de millones de años transcurridos antes de la llegada de los humanos. La Biblia y la edad de la Tierra. La Biblia no se centra en la edad física de la Tierra. En cambio, proporciona una línea de tiempo que destaca la historia humana y la relación de Dios con su creación. Número 1. La narrativa de la creación. Génesis, capítulo 1. Según la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y descansó el séptimo. Si estos días son periodos literales de 24 horas o representan lapsos de tiempo más largos es un tema de debate entre los teólogos. Número 2. La genealogía de la humanidad. Las genealogías en Génesis capítulo 5 y Génesis capítulo 11 trazan la línea de tiempo de la humanidad desde Adán hasta Abraham. Esta es la base del calendario hebreo, que cuenta 5.785 años desde la creación. Mientras que la ciencia describe a la humanidad como una parte reciente de un vasto universo, las Escrituras presentan a la humanidad como central en el propósito de Dios, creada a su imagen. Génesis capítulo 1, versículo 27 y encargada de cuidar su creación. Ciencia y Escritura.
Contrastes y conexiones, aunque la ciencia y las escrituras parecen diferentes, pueden complementarse de maneras importantes. La ciencia explica los procesos, la ciencia responde cómo se desarrollaron la tierra y la vida. La escritura explica el propósito, la escritura revela por qué fue creada la tierra y el papel de la humanidad en ella. El plan de 6.000 años en la tradición judía según la tradición judía. El calendario hebreo refleja un plan divino de 6.000 años para la humanidad, seguido de un periodo de 1.000 años de descanso. Este patrón está modelado según los 7 días de la creación, donde el séptimo día representa el sábado. 6.000 años de historia humana, este periodo representa el trabajo, la lucha y la redención de la humanidad. 1.000 años del reinado mesiánico. Esto corresponde al reino milenario descrito en Apocalipsis, capítulo 20, versículos del 1 al 6, donde Cristo reina en paz y justicia. El calendario hebreo sugiere que nos estamos acercando al final del sexto milenio, avanzando hacia el séptimo, un tiempo frecuentemente asociado con el descanso del sábado. Esta idea ha llevado a muchos cristianos y estudiosos judíos a considerar este periodo como significativo en la línea profética de Dios. Pasajes como Daniel, capítulo 9, y Mateo, capítulo 24, describen señales de los últimos tiempos, instando a los creyentes a mantenerse atentos y espiritualmente preparados. Reflexionemos sobre estas escrituras. Mateo, capítulo 24, versículo 42. Por tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor llegará como un ladrón. Estos versículos enfatizan la importancia de estar preparados, no solo para la profecía, sino en nuestra relación diaria con Dios. Aunque no sabemos el momento exacto del final, la Biblia nos anima a vivir expectantes y a aprovechar al máximo nuestro tiempo. Número 1. Prioriza tu relación con Dios, profundiza tu conexión con Dios por encima de todo. Como dijo Jesús en Mateo, capítulo 6, versículo 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Número 2. Usa tu tiempo para la gloria de Dios. Cada momento es una oportunidad para servir a Dios y a los demás. Considera cómo puedes usar tus talentos, recursos y tiempo para avanzar en su reino. Número 3. Vive con una perspectiva eterna. Enfócate en el objetivo final, la vida eterna con Dios. Deja que sus promesas te inspiren a vivir con esperanza, propósito y santidad. Colosenses capítulo 3 versículo 2 nos recuerda: concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Número 4. Prepárate para el regreso de Cristo. Las enseñanzas bíblicas sobre los últimos tiempos nos recuerdan que debemos estar espiritualmente listos. Esto no significa centrarnos en fechas, sino vivir con fidelidad y confianza en las promesas de Dios. ¿Qué año es realmente? El calendario gregoriano nos dice que es el año 2025, mientras que el calendario hebreo, basado en la tradición bíblica, cuenta el año como 5785. Ambos sistemas reflejan el deseo humano de medir el tiempo, comprender su flujo y alinearlo con la creación. Pero más allá de los números, ambos calendarios apuntan a una verdad más profunda. El tiempo es un regalo de Dios. La Biblia enseña que nuestro tiempo en la tierra es limitado, pero tiene un valor eterno. Cada momento es una oportunidad para vivir alineados con el propósito de Dios. Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 16, nos anima. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. En lugar de centrarnos únicamente en la pregunta de qué año es, preguntémonos cómo estamos usando el tiempo que se nos ha dado. El tiempo no es solo una cuenta regresiva, es una oportunidad sagrada para servir, crecer y cumplir el plan de Dios. Al reflexionar sobre estas verdades, comprometámonos a vivir sabiamente, mantenernos espiritualmente listos y aprovechar cada momento. El tiempo es valioso porque es limitado.
En lugar de centrarnos en fechas y calendarios, preguntémonos, ¿estoy viviendo con propósito? ¿Estoy usando mi tiempo para acercarme más a Dios? ¿Estoy teniendo un impacto positivo en los demás? En lugar de preguntar, ¿qué año es?, enfoquémonos en una pregunta más profunda, ¿cómo estoy viviendo en alineación con el plan eterno de Dios? A medida que avanzas en tu día, recuerda esto. Ya sea que lo llamemos 2025 o 5785, lo que realmente importa es cómo usamos nuestro tiempo para honrar el propósito de Dios. Aprovechemos al máximo cada momento para su gloria y mantengamos viva la esperanza eterna que tenemos en Jesucristo. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo.